Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un vídeo, de hecho un mazo que va a molar bastante, va a estar muy bien, ¿ok? Ya lo he comprobado, de hecho el mazo lo he hecho yo porque tenía ganas de crear un mazo del estilo, ¿no? Y digo que es un mazo que vale mucho la pena, ¿ok? Grixis Control, un deck que de hecho lo saqué del de Vampiros, que vimos otra vez, el Grixis Vampiros, que bueno, también lo he retocado un poquito y va bastante mejor ahora, todo se ha dicho. Dejad en los comentarios qué mazo quieres que traiga para el siguiente vídeo. Y bueno, explicando un poco el mazo, sobre todo también decir que he querido que el mazo tuviera ventaja incluso sin hacer nada. A mejor eso, típico turno 3, hacer Kaito, hacer Omnixilis y a partir de ahí, por ejemplo, eso, quedarte enderezado, poder hacer tirar counter, poder matar bichos y tal. Y con los Planeswalkers dando ventaja, ¿ok? Básicamente es lo que suelo querer yo con estos tipos de mazos. O por ejemplo con Sorin, haciendo un +1 con todo tipo de Planeswalkers, haciendo siempre eso, dando ventaja, el +X que dé ventaja de cartas, ¿ok? Sí que es cierto que Omnixilis puede elegir oponente, sí, perder 2 vidas, ¿no? Pero, oye, también puede descartar cartas, lo cual también cuenta como ventaja de cartas, ¿ok? Y también una especie de win-con, ¿ok? Todo se ha dicho. Sobre todo quería eso con el mazo, estaba buscando eso. Por eso llevamos Sorin, llevamos LOL, llevamos incluso también Valky, 2 copias de T-Val que pueden salir en un futuro. Llevamos Omnixilis, llevamos Kaito por lo mismo. Ventaja que esté ahí, que con un +1 que le des sin necesidad de tapearte para hacerlo, ¿no? Puedas conseguir ventaja de cartas o puedas defenderte y tal, ¿ok? O sea, son wincons muy potentes del mazo, ¿no? Y muy importantes. De hecho, la única wincon aparte del Planeswalker que llevamos son Sanador Gigantes, para matar con ellos, y los cubiles del Osco, así de simple. Lo demás es todo, bueno, un par de bichos por aquí, que son los subestimados tenaz, que sí que es cierto que están muy bien en el mazo, dan mucha ventaja de cartas, y poco más, en general como bicho no llevamos casi ninguno. Una carta que de hecho me gusta un montón del mazo y que llevamos nueva es el amuleto de los maestros, ¿ok? O básicamente hacemos 5 puntos de daño a esa criatura o Planeswalker objetivo, o cuando el oponente pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas, siempre ese drenar suele estar bien, ¿no? O podemos buscar la respuesta mirando 5 y quedarnos una en la mano, ¿ok? Está muy bien, por ejemplo, cuando el oponente juega algo y estamos interesados, podemos encontrar la respuesta muy fácilmente, créeme, muy fácilmente con el amuleto de los maestros, ¿ok? Si por ejemplo juega agro, pues yo que sé, vamos a por una ira, masacre de Gancho Carne. Si juega a lo mejor counter, necesitamos el counter, a por un negar, vamos a por un golpe altanero, depende, ¿no? Pero es muy fácil encontrar respuesta con el amuleto de los maestros, muy fácil. Lo demás es todo robo de cartas o counter o removal, así es simple, no hay mucho que explicar. Ventaja de cartas, como interacción expresiva, lujo envenenado, nueva carta que quiero meter, aparte va bastante bien en el mazo. Tenemos aparte, bueno, pues de eso, de removal, la garra infernal. Tenemos también el masacre de Gancho Carnes, puede contar como una. De hecho, removal no llevamos tanto, llevamos también el amuleto de los maestros, es que el amuleto de los maestros cuenta como todo, como ventaja de cartas, también como removal, depende de la situación, ¿ok? Pero eso, serviría también como removal, como ventaja de cartas, incluso contra agro para mantenerse un poquito vivo, el tema de drenar suele estar bien. Y bueno, lo demás lo dicho, son Planeswalkers, incluso también llevamos 3 fables, ¿ok? No está mal. También cuenta con lo mismo, una especie de mini wincon y ventaja de cartas, que nos da la segunda habilidad, ¿no? No ventaja de cartas, pero más bien un filtro, que no suele estar mal. Y aparte alimentamos el cementerio para hacer lujo envenenado. Llevamos, no recuerdo cuántas tierras llevamos, creo que eran 25 tierras, 26 tierras, ¿ok? Y obviamente también entre las tierras tenemos tierras súper importantes, como Taguara, como Sanador Gigante, que lo dije antes. Llevamos también Takenuma, llevar tanto Planeswalker, podemos devolver a la mano un Planeswalker con Takenuma, ¿ok? Llevamos 2 copias por lo mismo, para descartar sobre todo. Sokenzan, para poner un par de tokens, para defendernos, que nunca suele estar de más. Y los demás son todo, tierras dobles o alguna básica para buscarnos si hiciera falta. Vamos a probar el mazo, vamos a ver qué tal va y recuerda, súper importante, suscribirte, ok, de hecho me harías un gran favor. Dicho esto, vamos a ver qué tal va en acción este mazo. Vale, primera mano, la verdad no me hace mucha gracia, siendo sincero necesito el azul, súper importante en este mazo, no estaría mal. Voy a darle mulligan, sí. No está mal el mulligan, aquí nos falta, no, tenemos el negro ya con el salto de agro, es verdad. Una mano que está un poquito mejor, tenemos ventaja de carta con el subestimado tenaz, nos haría falta un negro más para jugar en la parte de irrupción y robar carta con ella, pero no está mal la mano, creo que no me voy a quedar. Sería a lo mejor tirar alguna tierra para abajo, los golpes tenemos son súper importantes. Vamos a ir tapeado alguna de ellas. Voy a quitarme quizás el salón de los gigantes, ¿no? No tenemos azul, claro. El cubil del Osco, lo siento mucho. Quiero salir tapeado, primer turno quiero salir con asalto de agro tapeado. De verdad, lo siento, pero es que creo que es lo mejor. Siguiente turno hacer subestimado tenaz. La mano no es muy buena, pero no está mal tampoco, no es como para tirar a mulligan, ok. Que es algo que, oye, se agradece, ¿no? Vale, no está mal tampoco. Asalto de agro tapeado, damos turno. Y ahora que te lo he dicho, siguiente turno hacer subestimado tenaz. Y a partir, bueno, con el sanador gigante, claro, y a partir de ahí a lo que robemos. Tenemos mucha ventaja en el mazo, ¿eh? Tenemos un montón de volumen en el mazo. O sea, podemos robar perfectamente algo útil. Vale, parece una especie de RAM.
No es... no se ve mal, pero es una especie de RAM. Eso obviamente se puede matar. Solo digo eso, se puede matar, punto. Subestima tenaz de primera, sí, incluso tradear o bloquear. Por mí, perfecto. Tenemos la masacre de Ganchocan en la mano. Sin embargo, nos falta algo de mana para jugarla, por desgracia. Aún así tenemos golpe al tener en la mano. Parece un mazo de rampeo, una Van Ram. Van Ram puede ser perfectamente. Ok, Kodama, eso no me lo esperaba mucho, pero bueno. Bloqueo, es que vamos, no sé dónde cabe, en qué cabeza cabe. Bloqueo, no hay problema. Buen robo, no está mal. Prefiero jugar sin turno para la tierra para jugar. Vamos, turno. Tengo golpe al tañero enderezado por lo mismo. Si baja a tierra, juega algo de coste 4 que sea peligroso, ¿no? Pues lo contrarresto. Aparte no estoy muy peligroso, ¿no? Que tengo modificadas. Lo que hace es buscar tierra sobre todo. No, vale, él no busca tierra. Las otras criaturas modificadas, ok. Vale, secuencia emergente. Estoy ahora mismo una criatura modificada, cierto. Iteración expresiva. Pues es que, bueno. Tampoco está mal, la verdad. Tampoco me queda. Sería esto, barajamos. Y esto lo exiliamos. Como azul, claro. Damos turno. Me falta algo, obviamente el doble negro sería importante para hacer masacre gancho carne. Me gustaría barrer la mesa, de verdad, lo digo en serio. Me gustaría barrer la mesa de una manera increíble. Vamos a ver si tenemos suerte ahora. Con la iteración expresiva encontramos una respuesta. Una mejor respuesta, que ahora mismo... Si ahora mismo está bastante la cosa. Negro. No está mal, podemos dar menos 3 menos 3 a la mesa. No es mala idea, a ver. Teniendo en cuenta que juega una Van Ramp, obviamente bichos pequeñitos no va a jugar, ni de puta coña, ¿vale? Así que no es mala idea barrerla ahora. Incluso podemos hacer sin turno subestimado tenaz, incluso quedar enderezada para el counter. Me gusta la idea, tío, me gusta mucho la idea. Vamos a hacerlo. De 3. Vamos aparte un par de viditas. Como tenga counter, me cago en la hostia, ¿eh? No creo. No creo que un tipo de mazo de este estilo tenga counter. Vale. No, lo que hace es volver con un contador más. Sí, ok. Sobreviviría, ¿no? Al gancho carne. Está bien, está bien. Sí, está bien lo que ha hecho. El spell. Ya decía que tenía que quedarme enderezado. Por algo lo decía. No pasa nada. Claro, que pasa, esta también cuenta. Para que antes no estaba modificada, ¿cierto? Con los contadores sí. Un amuleto de los maestros no iría mal. Tengo que quitarme ese bicho de encima como sea. Con garra infernal, con cualquier cosa. Pero tengo que quitármelo de encima. O por lo menos bloquear, poder bloquear, ¿no? Lord. Bueno, el Lord ahora mismo no me servía tampoco. Sorin tampoco. Vamos a hacer iteración y a ver qué encontramos. Ya no me encontré algo. El mazo no me fue mal cuando lo probé. Lo que ha sido la putada es eso, que tenía justo la respuesta. No me esperaba para nada esto, la verdad. Me parece bastante random la carta esa, pero bueno. A ver, busca una tierra básica, por favor. Búscala ya. No sé qué puedo buscar. Juega pan. No sé. Búscate una puta isla, bosque o llanura, por favor. La les puede dar problemas, obviamente, pero si no tiene bicho donde poner contador, no es tan problemática. La cual no pintaba mal. Si no hubiera exiliado, o con la carta random esta, si no hubiera blinkeado con un contador más o menos uno el Kodama, no tendría un turno tan bueno como ha tenido, vaya. Por lo mismo, no le llegaba para hacer nada. Para jugar el spet y punto. Vale, bueno. Bastante me. No voy a decir que no, bastante me. Eso por aquí, exiliamos. Bueno, barajamos esto y exiliamos la tierra para jugarla. Algo es algo. Poner un 2-2 tampoco es mala idea. Nos va a pegar un montón ahora, ¿eh? Todo se ha dicho. Nos iríamos a 4. Si no, loco con el toque. Y me quedo tapeado. Está bien. Puedo dar turno, normal y corriente, que me pegue a lo mejor de 6, que puede pegar. Y cualquier cosa así problemática que juegue, la contrarresto. Tampoco es mala idea. Lo que pasa es que si juego favorable turno, siguiente turno tengo para robar. Descartar robar. Sí, no está mal. Lo he dicho, la mano esta no me ha gustado mucho, pero bueno. Y aparte de eso, con la carta random que no me esperaba, me ha liado parda. Ok, adversario. +1/+1 a cascoporro.
También depende, ¿no? Imagina, por ejemplo, eso, que ahora le pongan contador al Kodama. Otra opción, por ejemplo, intentar encontrar el gancho carne, el otro gancho carne. Llevamos dos gancho carne en el mazo, sé que es improbable, pero podemos encontrarlo. Si robamos gancho carne, por ejemplo, ya sería partida. Supongo que ahora dará más algo, no sé cuánto va a dar, ¿no? Pero eso, con gancho carne nos cargamos al adversario y nos cargamos al Kodama. Por lo mismo, si bajamos tierra ahora serían gancho carne de 5, incluso pegando con el token, podríamos hacerlo de 6. Por si acaso tiene alguna tontería de estas, ¿no? Podemos hacer un gancho carne bastante heavy. Mi oponente lleva esperando tela, ¿eh? No sé por qué. De golpe altanero lo voy a descartar. Si no lo golpe altanero, descarto golpe y montaña. Y a ver qué robo. Tengo que robar alguna respuesta, tío, cojones. Es que estoy robando fatal. Estoy robando y robo más robacartas, ok, perfecto. Pero es que ahora mismo lo que quiero es, tío, alguna respuesta. Mira que llevo, ¿eh? Llevo eso, la moneda de los maestros, llevo removal la carne infernal, llevo cositas, llevo eso, llevo ancho carne, yo qué sé. Vale, paga bastante. Pega de 7, mira, va a entrar el daño. Por lo mismo. Voy a 2. Aparte que arrolla, o sea, bloqueo. No tontería, ¿no? Pero bueno, más o menos sí. Vale, menos 3 de la Elspeth. Le he dicho a ver qué busca. Ok. Descarto golpe, descarto tierra. Gancho carne. Nada. Valky barra Tibal. Podemos hacer un Tibal, pero nos morimos, básicamente. Pero no tenemos nada más. Y sí, nos moriríamos. Transformar la tierra. Vamos a dar tierra. Transformar el de estos gigantes. Son de los gigantes. La parte de desarrollo, ¿verdad? Sí, concedemos. No se ve bien la partida. No se ve nada bien. Tiramos cositas, pero no se ve nada bien la partida. Por lo mismo, ese blinkeo no me lo esperaba para nada. El que entra con contador no me esperaba para nada, tío. El puro de esto. Yo lo he dicho, yo el cancho carne lo vi bien para jugar y dije, oye, pues para adelante, ¿no? Aparte, siendo Van Ram, es incluso raro que llevara eso. Entiendo el blink... Bueno, no, lo de blinkeo no entiendo por qué lleva esa carta. Pero bueno, a seguir jugando, no pasa nada. No entiendo por qué lleva esa carta. Yo no la llevaría personalmente. Yo qué sé, siendo un mazo de... Si fuera a blinkear, vale, pero es que es un mazo, yo que sé, una RAM, ¿no? O sea, una Van Ram, sí que es cierto que he visto versiones últimamente de ese mazo, pero no con blinkeo, yo que sé, una carta que no me esperaba, la verdad. La Elspeth sí, la Elspeth está jugando un mazo del estilo. Pero poco más. Vale. Nos falta ahora mismo el maná rojo, vamos a la mulligan. No tengo forma de encontrarlo. Esto está un poquito mejor. Me quedo la mano. Tenemos un amuleto quizás para abajo. Salimos nosotros. Ok. Venga, tengo mi oponente. Sé que cierto más o menos está compensado, ¿no? Porque, bueno, estamos los dos un poquito mal. Con el color y todo. Damos turno. Puede ser una mono red. Una mono red que juega con los Frostbite. Rakdos, ok. Vale. Sí, una Rakdos Sacrifice de estándar, ¿ves? No tiene mucho misterio. Fable, por aquí. Como mucho tendré para matarme el token, ¿no? No espero que tenga counter, vaya. En blincar murciélago. Vale, sí, Frostbite ahí. Ok, era esperable. Remono tiene poquitas cartas en mano, tiene 4. Lo he dicho, yo tampoco tenía muchas cartas en mano. Pero ahí. El mulligan se nota. Y es de los dos, de hecho, de los dos. ¿Qué descartamos, tío? Asalto de Agra. Sí, yo no creo que vaya a cargarme eso ahora mismo. Ni ahora mismo ni dentro de un rato. Y la garra infernal. Si robamos algún kaito o algo. Mira, perfecto, mira. Nixilis. Si hubiésemos tenido el token, podría haber entrado mejor. Pero bueno. Más 1, supongo que perder la vida. Que es lo normal. Al principio. Tengo bien gancho carne en la mano. He descartado el salto de Agra, pero me falta el doble negro, ¿eh? O sea, importante con ese tema. Nada importante. Lo bueno es que el Nixilis va a dar... no creo que pueda matarlo así de normal, ¿no? Tendrá mejor removal, perfecto, pero... No creo que pueda así matarlo a hostias, no por lo menos.
Tiene que tener alguna carta. Nada. Si le pega significa que tiene respuesta para matarlo. Más gancho carne. Bueno, no está mal tampoco. Tenemos ya el reflejo, ¿no? Un Jiki transformado. Más 1. Voy a bajar la Udawara. Voy a atacar con el cubil. Son 4. Lo que me falta de amuleto es que ya contrarrestara. Me parece un amuleto muy completo, pero ya que contrarrestara sería la hostia, vaya. Ok, invocar la desesperación. Sacrificamos Nixilis. Sin encantamiento no podemos. Bueno, vale, sin encantamiento, claro, el pobre que está muy bien, está muy bien. No, me la liga pardísima, ¿eh? Bastante. Vale. Transformamos Cubil, pegamos con él. Ahora mismo creo que es lo mejor que tenemos, ¿no? Así que, oye, ¿por qué no? Tierra roja y para adelante. Lo bueno es que está 8, tiene 2 cartas en mano, o sea, no tiene mucho. Incluso teniendo respuesta en mano, podemos llegar a ganarle. Puede tener ahora mismo alguna cosilla así. Puedo buscar si robo algún Kaito. No. Algún Kaito, el Sorin. Depende, ¿no? Puedo meter en presión. Voy a buscar. Aquí también busco el counter, ¿no? Vamos, sí. Vale. Takenuma mi mano. Barajamos a la guerra infernal. Y exiliamos a tierra. Vamos tierra. Y vamos turno. Final turno, descartar a Takenuma seguramente. Si no hace nada peligroso para tener que jugar el Charm, jugaré Takenuma Into Omnixilis. Lo más normal, ¿vale? Lo más seguro que haga. Y en mi turno juego Onyxilis. Como mucho, una amenaza muy heavy que me esperara sería un LOL. Tengo que invocar desesperación. Vamos a buscar counter, ¿no? Sí, vamos a buscar counter, no, sí. Me parece que vale la pena. Sería esto, nos quedamos enderizados con azul. Y con cualquiera de ellos nos vale. Un golpe altanero, un... No, pues no hay nada del estilo. Ok. Uf, no está nada mal, ¿eh? Voy a quedarme el LOL. Le hago al cementerio, creo, ¿no? Sí. Perfecto. Ok, vamos a 13. Esa carta está muy bien. Sí, de hecho es que yo no tengo copia de ella, pero sí es cierto que jugando Grixis es complicado, ¿eh? El cuádruple negro es muy heavy, tío. Para montarme una mono black del estilo, así Papercut, de hecho que yo suelo traer, bueno, en el canal suelo traer buenas versiones de mono black. Ok, son Nixilis. Sus Omnixilis, de hecho. Bueno, aprende. Menos 2 por ahí, más 1 de otro. Me encanta engancho carne. Ahora mismo como que no. Voy a atacar Takenuma. Into LOL quizás, también Into subestimado tenaz. Cuando me juegue esto supongo que jugaré gancho carne, así de simple. Sí, LOL. Creo que ahora mismo es la mejor jugada que podemos hacer. Damos un menos 3. Bueno, parte está poca vida, tampoco está mucha. Voy a descartar. Contra un diablillo, sí que es cierto. Ya habría pegado, la verdad, con el diablo. A ver, no creo que sea muy importante, ¿no? Como para dejarlo vivo, la verdad. Eso como para mantenerlo ahí súper vivo, no sé. Le había pegado al LOL. Frostbite a 1, ok. Este hombre lo tiene todo, ¿eh? Madre mía. Por favor.
Vale, Kaito, está bien el robo. Me gusta el robo, tío. Me gusta el robo. No creo que tenga en la mano. Tengo otro puto removal, ¿no? Es demasiado. Estoy pensando en transformar y pegar a los Nixili. Me los quiero quitar de en medio, tío. Son muy molestos, la verdad. Como digo, cuando tengo gancho carne en mano, en cuanto me juegue los bichos, bueno, en cuanto ponga su Wincon, ¿no? Pues se la pararé, punto. Este va a atacar aquí. Y esto aquí. Lo he dicho, aunque me mate el Cubil, que por mí no me importa mucho. Al otro Nixilis. Vale. Se le hace la daña, vale. Cállate por aquí, ventaja de cartas. Es lo que impera ahora mismo, por favor, menos mal. Chaval de menos. Robar carta, ahí está el negar. El negar, si hubiese salido antes el negar, por favor. Madre mía, no echaría de menos el negar, el puto negar. Vamos, que habría dado la partida antes. Era eso, maestro buscaba negar y jugarlo, así de simple. Es lo que estaba buscando. Ya no gana vida, que es lo que yo quería con el Nixilis. Lo que yo no quería con el Nixilis, ¿no? Gana vida, vale, rechazamos, no, 9. Vale, voy a poner en la mesa. Por lo que ya toca, ¿no? Ya sabemos lo que toca. La puta es que el Nixilis sigue ahí, claro. Pero yo tengo la Madland por lo menos. Algo es algo, ¿no? Atacamos. Al Nixilis. Vale. Más 1. No está mal el robo. Algo es algo. Menos 4 a la mesa. Perfecto, y me quedo con esto enderezado. Con esto o el negar, depende. Lo dicho, depende. Aparte ganamos alguna pirita que no está mal. Contra Nixilis suele ir bien, ¿no? Porque ya no hace falta descartar. Y damos turno. Remontando la partida, Te la remonto yo por mis cojones, la remonto. Tenemos 13 cartas. Vale, tenemos costes de sobra, creo yo. Vale, menos 2. Adelante. Si no hace nada, tío lujo envenena, robo 2 cartas. Es un country, básicamente, que acaba robando incluso más. Negar, los cojones. Bueno, espérate, ¿qué es lo que quiere barrerla? Planes Worker, supongo, ¿no? Aparte tiene aquí para devolver el Nixilis, sí, fuera. Vale, no está mal el robo. Me gusta el robo. Y aparte está uno el Nixilis, ¿no? Sí, vale, perfecto. Atacamos con los dos Nixilis. Lo mismo, el token al fin y al cabo se lo va a cargar. Y tenemos al oponente sin mano. Ya, si le doy un más 1 al Kaito y robo el counter que me hace falta para quedarme enderezado. Perfecto. Sí, me lo voy a venir. Ganchocar también es una opción. Una Wincon, ¿no? Del mazo, por lo mismo. Se mata al bicho y tú ganas. Bueno, también se mueren bichos tuyos y tal. Hace daño al oponente. Por lo cual también se considera una. Subestimo tenaz, cuando muere también hace un daño al oponente. Podemos pegar de 3 y luego con él también hacer cositas. Murciélago. Vamos a robar en respuesta. No creo que tenga ninguna respuesta así. Vale, ok. Puede entrar Murciélago. Me voy a dar por saco que se muere. Pero bueno. Vale, no está mal, la verdad, el robo. Vamos con todo, ¿no? Sería por 4 jugar subestimo tenaz y por 4 en forma tierra. Vamos con todo. Con puto todo para adelante. Perdemos un par de viditas, no pasa nada porque él las va a perder ahora, así que bueno. Ponemos un token. Pegamos de 8. Bien, no está mal. Si un bicho suyo muere, ganamos una vidita y le pasan 5 también. Vale, me lo voy a venir. Don't worry. Y pierde otra vida. Robamos carta, de hecho. Creo que a propio removal me puedo cargar los bichos que ponga. Así simplemente dejo el 2-1 vivo y punto. Fácil. Vale, murciélago de nuevo. Qué pesadilla este hombre con los murciélagos, No para de tener murciélagos, por favor. Siempre que una criatura controla la cadena de combate, puedes buscar. Bueno, podemos meter incluso el detrás de cascos. No sería mala idea tampoco.
Creo que con mis propios bichos que se mueren podemos incluso ganar la partida. Vamos a pegarle uno. No pues nada, básicamente solo para poder robar con Kaito y no descartar, así de simple. Va, 6. Vamos a hacer LOL. Mira, está bien. Ponemos un par de tokens. Si lo hago... Sí, yo creo que sí, tengo que tal, vaya. Y veo ataque nuevo porque no creo que... Bueno, no me hace falta bajarle. No. Damos turno. Con bloquear me vale. Con bloquear es letal. Hacemos un drenar de 3 con el amuleto y se muere. Tengo hasta el puto counter enderezado, tío. Que tengo el mana justo, tengo 5 mana justo para hacer... Mira. Por donde lo decía yo. Va a entrar, ¿eh? Como si quiere poner el token, que haga lo que quiera, la verdad. Vale, menos 2 de ahí. Vale. En respuesta voy a matar esto. Por lo menos sí que es cierto que no gana vida. Lo que quería. Espero. Vale, daño ahí. No, si la partida está ganada, a ver. Descartamos. Me ha tapeado el negro, ¿eh? En la arena muchas veces uno dice, yo, por favor, para. Me ha tapeado el negro, es que le ha tapeado mal aposta, tío. Pero nada, aquí ya, bueno, pues... No sé, voy a atacar, ¿no? Con uno. Es que me vale así. Combate. Atacamos con todo el token ganador, ¿eh? Vale, se resuelve. ¿Veis? El gancho garra lo ha matado al final. Muriendo bichos míos lo ha matado. Así de simple. Se me ha ocurrido, por ejemplo, el horror de destrozacascos. Es que es una win con felcante en este mazo. Vale. Buena partida. Se acabó. Vale, pues bueno, bastante bien, ¿no? La verdad, yo creo que aquí después de acabar el vídeo no está mal, es un 1-1. Yo me conformo, lo has dicho, la primera partida. El mazo no suele ir mal, como habéis visto, suele tener bastantes elementos de control, o sea, suele tener mucha respuesta ante todo. Sin embargo, es eso, la primera partida es que fue la ira esa que tiré, que el oponente blinkeó, yo no me esperaba para nada esa carta. Es que es lo que yo no esperaba que hicieran, esperaba algún counter y dije, bueno, algún counter y tal, vale. Pero es que lo he dicho, si no hubiéramos tirado gancho carne al principio, o no hubiera salvado el bicho, habría sido muy diferente la cosa. Por ejemplo, si no hubiéramos tirado gancho carne, teníamos los counter enterrados, teníamos de hecho 3. Teníamos un negar y 2 golpes altanero. La Elspeth iba a entrar por donde yo sé. La Elspeth no entraba. En la puta vida, vaya, no entraba en la partida. Y nada, pues lo dicho. La segunda partida sí que es cierto que hemos estado peleándola bastante. Me ha gustado un montón. Y cuando el oponente tenía un montón de ventaja, hemos sabido eso, dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y hemos ganado de esa forma. El mazo está en la descripción. Hazle los cambios que quieras, la verdad. De hecho, si quieres que traiga algún mazo del estilo, dale en los comentarios porque lo traeré. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir. Recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.